Muy buenas, yo soy Endika. Yo soy Héctor. Yo soy Hugo. Y esto es Scumbag, Tu podcast de videojuegos. con un toque de sabor añejo. Y hoy hablamos de aventuras gráficas. Otra vez. Pues sí, otra vez. Ya le dedicamos a este género nuestro segundo programa, pero hoy queremos profundizar un poquito más en él. Quedó claro que es un género que nos gusta, pero quizá también quedó claro que somos un poco abuelo cebolleta en lo que a juegos point and click se refiere y nos hemos quedado un pelín anclados en el pasado. Así que por eso hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a ponernos un poquito al día. Hugo, háblales un poquito sobre ti, porfa. Me llamo Hugo, tengo una cuenta de Twitter que me creé hace, es bastante joven, la verdad, no tiene un año aún, sobre aventuras gráficas, porque me encanta el género y es algo de lo que creo que se habla poco y bueno, para conectar con gente con gustos afines, dar a conocer el género, tanto su vertiente clásica como las aventuras más modernas, que es de las que menos se suele hablar. Y básicamente es eso, me podéis encontrar en @rojoaventuras y ahí pues suelto mis chorradas y mis butats sobre el tema, hablo de los juegos que juego, de los que me gustan y a veces de otros géneros, indies en general y videojuegos. El tema un poco englobando, pero casi siempre centrado en las aventuras gráficas. Y aprovechamos para decir que si os interesa el género y queréis estar al día, deberéis seguir en Twitter, porque yo de hecho, por ejemplo, el Cathy Rain lo conocí hace poquito porque le vi hablando de él y fue una aventura gráfica que me encantó. Antes de empezar por lo actual, Hugo, quería viajar un poco a tu pasado. ¿Qué juegos fueron los que te engancharon al género? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias con las aventuras gráficas? Bueno, mis primeras experiencias son las típicas del millennial que ha crecido en los 90, ¿no? Yo recuerdo que el primer juego que vi de aventura gráfica era el Indiana Jones y la Última Cruzada, que lo jugaba mi tío en un ordenador que tenía él en su casa y me quedé completamente prendado con lo que era eso, ¿no? Totalmente algo nuevo que no había visto nunca, que no era como un arcade de saltar y coger setas como el Mario, y me quedé muy loco viendo jugar a mi tío. Y luego el primero que jugué yo realmente fue el Monkey Island. Y básicamente desde entonces me quedé completamente enamorado. Monkey Island sigue siendo mi favorito. Sigo pensando que es uno de los mejores videojuegos de la historia y me parece la aventura gráfica más perfecta. Y bueno, a partir de ahí Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Simon the Sorcerer, Broken Sword, el Indiana Jones and the Fate of Atlantis y de todo, ir probando y quedarme totalmente prendado del género y hasta hoy. Nosotros comentábamos en el episodio de Aventuras Gráficas que era un género el que se le dio por muerto hace unos años y que, sin embargo, parece que está teniendo un pequeño resurgir gracias a las desarrolladoras indie. ¿Qué te parece la evolución que han tenido las aventuras gráficas? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, a ver, aquí creo que a veces se tira un poco del tópico al hablar de resurgir y de la supuesta muerte de las aventuras gráficas. Yo realmente no creo que las aventuras gráficas llegaran a morir. Sí que es verdad que tuvimos una llamada época de oro que duró, no llegó ni a una década, fueron de finales de los 80 a mediados de los 90, en las que eran la punta de lanza de la industria del videojuego en ordenadores y eran como los AAA de la época. Pero más allá de este momento histórico muy concreto, las aventuras gráficas ni se hundieron ni tampoco han revivido y siempre han estado ahí. Principios de los 2000 se seguían haciendo aventuras gráficas, segunda mitad de los 90 se seguían haciendo y sí que creo que ha ayudado el tema de la distribución digital, de lo indie, Steam, GOG, las diferentes plataformas. Creo que han ayudado mucho. A lo mejor que haya ya mucha más variedad. Creo que más o menos que si ha habido un problema en el género, ha sido más que nada la espalda que se le ha dado desde los medios, porque la aventura siempre ha estado ahí. Lo que no ha estado a lo mejor es el darle espacio en los medios generalistas de videojuegos. Y básicamente yo creo que es eso, ahí se han hecho cosas muy interesantes, ha habido épocas mejores y peores. Principios de los 2000, finales de los 90, sobre todo a mi punto de ver a raíz de Myst, que es una aventura que tengo un poco cruzada, empezó a haber una especie de
intento de imitar esa aventura tan exitosa, creando una cantidad de aventuras mal diseñadas, con puzzles poco integrados, cosas así, pero sinceramente creo que ahora mismo están en el puesto en el que más o menos les corresponde, que es un género de nicho. Nunca va a volver a ser el género de AAA ni un género que mueva masas, porque no es su función, no es un tipo de género directo que vaya a darte un placer inmediato y a entretenerte desde el minuto uno, sino que es reflexivo y donde la diversión se busca de otra forma. Y creo que más o menos están donde deben estar, si un caso de eso. Creo que el problema es más de medios que no de género. Yo sí que quería comentar sobre el tema de si han muerto, si no han muerto. Esta época, sobre principios de los 2000, en la que las aventuras gráficas a raíz del 3D sí que tuvieron un momento bastante mediocre. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, el Simon the Sorcerer 3, los Broken Sword 3, 4 creo, que eran aventuras gráficas que sí tenían sus puzzles y no estaban del todo mal, pero tampoco eran realmente buenas. Y sí que recuerdo esa época bastante floja. Creo que ahora, con las aventuras gráficas indie, sí, quizá hablar de edad de oro, edad de plata es un poco tópico, pero sí que creo que están empezando a salir aventuras gráficas más cercanas a la sensación que te daban esas primeras aventuras gráficas de la época de Lucas o las aventuras de Sierra, que la que hubo, pues eso, entre 2000 y 2010, que yo por lo menos sí que lo recuerdo como una época un poco mediocre. Bueno, es lo que digo, creo que esto es bastante relativo, porque a principios, mediados de los 2000 tenemos aventuras, sobre todo en Europa, bastante interesantes. Los Still Life, por ejemplo, son de esa época. La saga Black Mirror, cuya segunda parte, por ejemplo, me parece una aventura gráfica magnífica, es de esa época. Mientras que sí que es verdad que, por ejemplo, Lucas parecía que se rendía y después del cuarto de Monkey Island, que también fue bastante flojo, pareció decidir que ya no valía la pena seguir con el género, o Sierra empezó a hacer experimentos con el 3D que tampoco parecían ser muy exitosos. Igualmente Gabriel Knight 3 es un juego que dentro de sus errores creo que es muy meritorio. Es lo que digo, creo que a veces nos fijamos mucho en ese tipo de aventuras que a lo mejor lo hicieron mal, que estaban en un impasse, que sí que a lo mejor podemos hablar un pequeño impasse de ese principio de los 3D donde no sabía mucho dónde encuadrarse. Pero bueno, a mí también me gusta recordar que la primera de la saga Blackwell de Watchetti Games, que es ahora mismo una de las grandes, como si dijéramos, de aventuras gráficas, que son los que han hecho los Blackwell, que han distribuido grandes aventuras como Tecno Babylon, Primordia y muchas otras. El primer Blackwell es de 2006. Péndulo Studios seguía haciendo aventuras en los 2000. Es decir, hay como bastante, yo creo que hay un poco de mito en todo eso, aunque sí que vamos a hablar de unos años un poco de búsqueda de sí mismo del género. Pero es relativamente fácil encontrar buenas y grandes aventuras sobre todo, pongamos, del 2006 para arriba, igual de finales de los 2000, de principios de los 2000 tenemos Siberia 2. Es relativamente fácil encontrar buenas aventuras, más desconocidas a lo mejor, pero realmente interesantes en la época de los 2000. A mí, sobre todo, me escaman los estudios que han aprovechado un poquito el tirón del resurgir de las aventuras y lo que han hecho ha sido sacar juegos de puzzles, pero que tienen, pues eso, una historia bastante sosa. Los puzzles parecen un poco minijuegos puestos ahí un poco para tablet. En esto, sobre todo, siempre pienso en la polaca Artifex Mundi, que son de esos estudios que te sacan 10 juegos al año. Mi mujer los juega mucho, pero porque no presta mucha atención a la historia y sobre todo le gustan los puzzlecillos. Pero a mí es que me escaman muchísimo. Hablando en general, ¿cuál es la tónica ahora mismo, en este momento, Hugo? ¿Hay más calidad o morralla en el género? Bueno, primero a lo mejor nos tenemos que plantear si esos Artifex Mundi son realmente aventuras gráficas. Para mí lo que son entran en el género de lo que llamaríamos Hidden Objects, que lo podemos considerar un subgénero derivado de, más que una parte de la aventura gráfica. Creo que el momento en el que la mayoría de puzzles son lo que llamamos exógenos, que son puzzles de tablero, puzzles de combinatoria, puzzles, etcétera, y el resto del gameplay es básicamente en un fondo muy bien dibujado, buscar objetos medio escondidos. Para mí eso no es una aventura gráfica, entonces no es un género que me entusiasme, tampoco lo voy aquí a
porque no he jugado prácticamente nada de ese género, no me llama lo más mínimo. Pero sí que es verdad que creo que a nivel de lo que sí que podríamos llamar aventuras gráficas, ahora mismo hay mucha cantidad, puede que demasiada y todo, pero eso creo que es un problema endémico en el mundo indie ahora mismo, que salen tantos juegos que es imposible estar atento de todo, pero que la calidad media es muy buena. Es difícil encontrar a lo mejor grandes obras maestras como los que hemos mencionado antes, ¿no? Como los Monkey, como las grandes de Lucas, como algunas de las grandes de Sierra, pero de la calidad media diría que es superior que en la edad dorada, porque la mayoría de diseñadores como que ya tienen unas bases que en esa época, en los 90, aún se estaban formando y que hasta que no se adaptó la forma de entender los puzzles más propia de LucasArts, intentando pues no tener de-attends, intentando tener puzzles más o menos lógicos y todo eso, creo que la calidad media ahora mismo como que los diseñadores de aventuras son bastante más conscientes de cómo hacer una aventura mínimamente decente, cosa que antes era mucho más un campo de pruebas. Y en ese sentido creo que estamos en un muy buen momento. Que si alguien quiere introducirse, estamos en un muy buen momento. Si un caso el problema que yo puedo ver, demasiada dependencia del pasado y de la nostalgia, demasiada referencia a querer ser como LucasArts, querer ser lo anterior, referenciarse todo el rato, muchas que lo que hacen es poner ya, o sea, es lo normal, ¿no? Vamos a hacer el pitch de la nueva aventura gráfica, es como, va a ser como los clásicos de los 90 y va a tener muchos chistes basados y vamos a sacar muchas imágenes de que ahora verás aquí el pollo con la polea y verás no sé cuántos. Creo que si uno de los problemas tiene ahora mismo la aventura gráfica es que le cuesta un poco mirar hacia el futuro, no basarse tanto en el pasado. Y de recomendaciones de juegos de los últimos años, así más actuales, ¿cuáles serían las tuyas? Pues mirad, he estado mirando que sean básicamente eso, de los últimos años. No quería ponerme en plan a buscar cosas del 2010, del 2015. Y yo, por ejemplo, una bastante reciente que he jugado hace poco, que salió el año pasado en Switch, pero que lleva desde 2020 en PC, es una llamada Rocky, de Polygon Treehouse. Rocky combina unas mecánicas de aventura gráfica muy clásicas, con unos puzzles de los de toda la vida, y un diseño bastante abierto, en el que puedes hacer varios puzzles en paralelo y tenéis bastantes localizaciones y todo esto, con un entorno de mitología nórdica, como de cuento, unos gráficos preciosos que combinan ahí como el low poly con una iluminación así muy a lo indie de ahora, muy bonito, paisajes nevados y monstruos mitológicos, que yo personalmente me parece una de las mejores aventuras gráficas que he jugado en los últimos años. Otras que están muy bien, el resurgimiento de Larry, del Sweet Larry. Hay dos de los últimos años, que la que yo he jugado es With Dreams Don't Dry, que es del 2018. Pero también ha salido With Dreams Dry Twice, creo que se llama, del 2020. Es una cosa curiosa, porque a mí los Larry clásicos nunca... No soy fan. No es un estilo que a mí nunca me haya llamado mucho, pero probando esta nueva encarnación, la verdad es que son juegos muy divertidos. Bueno, el primero que he probado yo, por lo menos, y por lo que no he entendido, el segundo también estaba al mismo nivel. Con un gran diseño de aventura. Otra vez hablo de una aventura bastante abierta, con posibilidad de hacer puzzles en paralelo, con bastantes localizaciones, con un humor que voy a decir, para ser de una empresa que creo que es alemana, que no se le suele dar muy bien el humor en la aventura gráfica, bastante simpático y que no queda rancio y casposo, sin acabar de perder el tono así un poco macarrilla de Larry. Y creo que son juegos muy, muy buenos y muy disfrutables a día de hoy, tanto si a la gente que le gustaron los originales como a quien no le pareciera de su rollo. Creo que consiguen aunar muy bien ese rollo clásico con una actitud más moderna. Otros que me gustaría mucho recomendar, que son de un estudio, de la verdad es una sola persona, española, que se llama Postmodern Adventures y que ya tiene una aventura preparada para 2022, de la que también os hablaré, pero de las que ya ha sacado, que además son gratuitas, lo cual es muy bien cuando pues eso, dices, quiero probar, pero no quiero gastarme dinero porque no sé, hace tiempo que no toco el género y no sé si pues es perfecto para eso, que son Urban Witch Story y Billy Masters Was Right.
Urban Witch Story tiene una estética muy a lo Sierra y básicamente encarnamos a un policía. Esto está enmarcado en los disturbios que hubo en Los Ángeles en los 90 a raíz de la muerte de Rodney King, un chico negro que bueno, murió por brutalidad policial. A lo mejor nos puede sonar esto de que hace poco volvió a haber una polémica parecida, pero se va derivando hacia una investigación policial que acaba en temas hasta sobrenaturales y todo. Es una aventura gráfica muy interesante, para mí es seguramente mi favorita de Postmodern. Y me parece que está a la altura de muchas y supera muchas aventuras comerciales de hoy en día. Realmente me parece una gran obra, encima era su ópera prima, y yo se la recomiendo a todo el mundo porque realmente me parece de una calidad que parece increíble que esto sea una obra gratuita. Y luego la otra, creo que, no sé si fuisteis los dos o cuál de los dos mencionó que su aventura favorita era el Maniac Mansion. Sí, fui yo. Muy bien, Héctor. Pues que sepas que la otra aventura gratuita de Postmodern es Billy Masters Was Right. No sé si ya la conocías o la has jugado, pero si no la conoces, míratela porque en cuanto la veas te vas a enamorar. O sea, es puro, la estética es puro Maniac Mansion total, pero totalmente. Y estaba del chico Billy Masters, que nadie le cree, porque bueno, la han acusado de fumar porros en la escuela y ciertas cosas, y bueno, consideran el típico oveja negra al que nadie quiere creer. Entonces, él le parece ver que la furgoneta de un asesino en serie que está actuando por el barrio está aparcada justo en la casa de los vecinos. Y como nadie la cree, pues él tendrá que intentar solucionar el solo del tema. Y ya te digo, o sea, esta te va a encantar porque es puro Maniac Mansion y también, o sea, la calidad está al nivel de la otra que os he dicho, Urban Witch. Es más corta, pero sigue siendo buenísima y totalmente recomendable. Y por último, ¿qué más? Así, un par de aventuras también ideales para la gente que quiera introducirse en el género, porque son bastante sencillitas. Eso sí, o sea, le ha de gustar bastante el tema, del pixel art como puños. Porque si ya la serie que he dicho de Postmodern eran pixel art, lo de Dark Detectives, directamente los personajes no tienen ni cara. Y aquí llevamos a una pareja de detectives de la división oscura para llevar, bueno, básicamente está planteada como una serie. La primera temporada, no me acuerdo si son 9 capítulos y la segunda 7 o algo así. Y cada capítulo sería como un pequeño episodio donde tenemos que investigar algún tema paranormal, y básicamente la gracia de esta aventura no es tanto, no tiene unos puzzles tan complejos, ni tiene muchas animaciones, ni nada, pero tiene un encanto, tiene un humor y tiene un encanto los personajes y lo bien que te lo pasas. Y si quieres pasar un rato entretenido, pero sin ser demasiado autoexigente ni quedarte bloqueado horas y días en un solo puzzle, y quieres algo así más ligero, me parecen unas aventuras. Sobre todo la primera temporada, porque la segunda apenas la he empezado y no puedo hablar mucho de ella, pero también es muy prometedora. Que te dejan con tan buen cuerpo y con tan buena sensación que me parece que son unas aventuras que hay que jugar. Que hay que jugar tanto si eres fan del género como si eres novato o solo quieres introducirte. Siempre que toleres estos pixelacos como puños, pero como puños de americanos, creo que son ideales. Y son estas las que he escogido, creo que de los últimos años. Ya digo, la más antigua es la primera temporada de Dark Detective, que es de 2017, y la más nueva de 2020. O sea, son todas de hace más bien poco. Básicamente yo creo que esto toca un poco todos los palos. Y después de tantos años jugando a videojuegos, seguro que te has vuelto más purista. A mí por lo menos me pasa, y no solo con aventuras gráficas, con videojuegos en general. Hoy en día, ¿qué dirías que es lo que le pides a una aventura gráfica? Pues no me considero más purista en realidad. Quiero decir, o sea, a mí el purismo, si un caso, me vino a cuando la gente empezó a llamar aventuras gráficas lo que nunca se había llamado aventuras gráficas. Entonces, no sé si es que soy yo más purista o es que la gente de repente empezó a utilizar la etiqueta de una forma un poco random. Pero bueno, yo lo que le pido a la aventura gráfica básicamente es para mí lo más importante es que el puzzle
gameplay y la narrativa estén bien integrados. Como decía antes, creo en Dika, ¿no? Había estos juegos que te meten puzzles ahí un poco exógenos porque sí, que a mí eso no me acaba de atraer, que te empiezan a meter puzzles de tablero y cosas que no... O otra cosa que sea solo, por ejemplo, puzzles, en plan, para abrir una puerta tengo que hacer 5 puzzles consecutivos, o para hacer la acción más mundana tengo que hacer 5 puzzles consecutivos que en realidad no tienen mucho que ver con esa acción y acaban como agobiándote porque no te premia, no van en concordancia puzzle y la propia narración, no avanzan, no se retroalimentan. Entonces eso es lo que yo le pido a una aventura gráfica, básicamente, que una cosa me empuje a la otra y la otra me lleve a la primera y no se vayan como por separado. ¿Cuál es el pecado que no perdonas en estos juegos? O sea, yo, por ejemplo, un Dead End, un callejón sin salida, es algo que me hace quitar el juego y no volver a él. ¿Cuál es para ti el pecado imperdonable de una aventura gráfica? Pues el mismo. Es que básicamente creo que pecados imperdonables tampoco. Hay cosas que me gustan más o menos o que me molestan más o menos, pero los de Tens, esto menos mal que se acabó y se extinguieron para siempre porque no tienen perdón de ninguno. Alguna vez te hemos leído por Twitter criticar el sistema Scum. Y bueno, tanto Indica como yo sí que somos bastante defensores del sistema Scum. De hecho, para mí es el mejor sistema que se ha hecho. Creo que es con el que más cómodo me encuentro jugando a una aventura gráfica. A pesar de que tiene carencias, como que hay acciones que no se usan en toda la historia, o más que una única vez, y cosillas así. No es perfecto. Para ti, de los que has ido probando, ¿cuál dirías que es la interfaz más cómoda? A ver, mi favorita en realidad es una derivación del Scum, porque no olvidemos que el Scum es un motor gráfico, no una interfaz. Entonces, muchas veces cuando hablamos de Scum nos referimos al sistema de los 9 verbos y todo esto. Pero las aventuras, las Vervecoin, como el Monkey Island 3, por ejemplo, básicamente es Scum también. Y a mí siempre me ha gustado mucho esto, el picar en el hotspot o en el elemento y que te salgan pues las varias opciones allá al lado, rollo 3 o 4 opciones contextuales de las diferentes acciones que puedes llegar a hacer. Ese me parece muy bien. Tampoco tengo nada en contra de la que es, por ejemplo, un botón para hacer una acción del ratón, el botón secundario para observar, o hasta las simplificadas de un solo botón donde todo es una... Eso no me acaba de gustar tampoco. Mi problema con el sistema de verbos es lo que tú has dicho, que muchas veces tenemos 9 verbos o hasta 12 en las primeras versiones, de los cuales en el 90% de la aventura con 3 o el 99% de la aventura con 3 hacíamos todas las acciones y al final hasta el propio programador tiene que hacer un montón de respuestas tipo para las diferentes acciones y los diferentes verbos cuando los haga el jugador, que no te dé siempre la misma respuesta y no funciona, lo cual también es bastante frustrante. Pues le estamos cargando de más trabajo al programador y al final tampoco estamos consiguiendo mucha ventaja de ese sistema de verbos y es por lo que a mí no me entusiasma. Creo que se utiliza más por un tema de nostalgia que no porque sea práctico ni aconsejable el día de hoy. Tampoco más allá de eso, pues varias aventuras que lo siguen usando a día de hoy y me encantan. Hablemos ahora un poquito del futuro. ¿Qué juegos deberían tener en su radar nuestros oyentes en este año que empieza ahora? Ponos un poquito al día de las novedades más importantes de 2022. Pues ya que os he hablado antes de Postmodern Adventures, la nueva aventura que tiene preparada para 2022, que además si todo sale bien saldrá en marzo aproximadamente, está ya en fase final. Es más, he tenido el privilegio de poder hacer el beta testing, o sea que ya la he jugado y es que es una pedazo de aventura gráfica que vais a flipar. O sea, así de claro os lo digo. El rollo va un poco de que llevamos a un personaje que se llama Alan Goldberg, guionista de cine, que se ha hecho bastante famoso por hacer unos guiones de unas películas rollo de slasher, de miedo, que se consideran muy buenas en el mundillo. Pero él está un poco amargado porque él en su día entró en Hollywood haciendo una película de este rollo gran melodrama, que estuvo nominado a un Oscar y todo eso, y como que siente que lo que está haciendo ahora pues no está a la altura de lo que le gustaría. Entonces, a raíz de una serie de acontecimientos, le piden buscar la
película perdida de un director desaparecido, que está considerada como la película más terrorífica de la historia, y si la consigue, como que la persona que se la ha pedido le concederá lo que más desee. En este caso, pues podrá volver a ser el director, el guionista de la gran película americana que él le gustaría. Pero nos encontramos ante una aventura gráfica de terror con mucha ambientada en los 80, en el Hollywood de los 80, con muchas influencias. Si os gusta el género y la época esa del cine, un montón de referencias a los estudios, a un montón de temas de la época, pero sin ser esta referencia metida con calzador en plan mira, sino muy atmosférico y muy para crear como un ambiente muy auténtico. Y realmente, o sea, estamos ante una de las aventuras de 2022, es que sin ninguna duda. Es que justo hasta Navidades la he jugado y es que es un juegazo que vamos, para comérselo con patatas. O sea, genial. No, claro, otras que también tengo yo en el punto de mira, que pues solo he jugado la demo, no las he jugado en sí, pero me parece muy interesantes. Hice hasta un hilo de Twitter hace poco. Una que me parece muy interesante, que también para principios de año, es una que se llama Perfect Tides, que está ambientada en una especie de isla turística a principios de, bueno, en el año 2000 concretamente, y en el que encarnamos a una niña de 16 años, que bueno, que entre otras cosas le encanta hacer fanfics y me gusta mucho porque a mí me ha tocado un poco aquí la patata de que yo también era un chaval de 16 en un pueblo turístico en el 2000, y tiene un rollito así un poco de slice of life, mucho más naturalista, mucho más de drama, con su punto de comedia y todo esto, ¿no? Pero más como un tema mucho más naturalista y mucho más, digamos, indie que el típico argumento de aventura gráfica, y que además tiene este diseño de aventura mucho más abierta, como los títulos de Sierra, donde los King Quest y todo esto, tenías todo un mapa que explorar y a partir de ahí ibas avanzando en la aventura. Y creo que eso es algo muy ambicioso, porque también está realizado por una sola mujer. Creo que es algo muy ambicioso y que si todo va bien, después de haber jugado la demos, creo que puede estar a la altura de las expectativas y ser una aventura muy original y de lo mejor que podamos jugar este 2022. Otra muy interesante, también, bueno, no sé si habéis jugado Stasis, pero la secuela de Stasis Bone Totem, sale también en 2022. A mí la primera parte no me pareció tan buena a nivel de diseño de puzzles, pero a nivel de ambientación brutal, y esta segunda parte promete ser igual o mejor. Otra que también tiene muy buena pinta, Raw April Day, que es una aventura de misterio, terror, con un diseño, un dibujo 2D muy interesante, muy original, en el que básicamente encarnaremos a una mujer que en un complejo victoriano, que tendrá que ir reuniendo pistas para ver qué ha pasado con su marido desaparecido. Otra que también me parece muy interesante y muy prometedora. Bueno, no sé si conocéis a Francisco González, Grudinslav, creo que se pronuncia Games, que bueno, ya tiene en los últimos años, ha sacado cosas como A Golden Wake o Charlotte, o Like City o Charlotte, junto con el de Watchet Games, y que tiene una aventura que se llama Rosewater, que está ambientada en el oeste. Llevaremos a una mujer que ahora no me acuerdo cómo se llama, Rosewater, sí, claro. Y bueno, no sé muy bien de qué va, pero es del oeste, tiene unos gráficos muy interesantes, y bueno, a mí es que esta ambientación me mola, y es algo que también se ve poco en las aventuras gráficas, aunque este año pasado salió Lon McLonegan, que también de un estudio español y que está teniendo bastantes buenas críticas, pero es una ambientación que se ve poco en el género, y además protagonizada por una mujer. Creo que puede ser una aventura muy interesante y de alguien que ya es como un valor seguro. Y creo que estas son puedo decir muchos más, porque entonces nos enrollamos aquí 3 horas. O sea, intento decir las que veo más así interesantes de las. Yo os digo, hice una lista de 15 aventuras, yo no sé, me tuve que dejar varias fuera solo para este 2022. Ya os digo, hay muchas, está haciendo mucha cosa y de una calidad media muy reseñable. Y siguiendo un poquito con lo que nos depara el futuro del género, ¿crees que aún queda algo que contar, que hay algo por venir? Me refiero, en su momento, cuando estábamos en la época de Sierra, pues llegaron las aventuras gráficas de Lucas y fue un cambio de perspectiva y una mejora significativa dentro del género de aventuras gráficas. ¿Crees que hoy en día ya está todo sobre la mesa y simplemente
van a seguir saliendo buenas aventuras gráficas, pero el sistema ya está completamente perfeccionado? ¿O crees que cabe la posibilidad de que llegue algo como lo que fueron estas aventuras gráficas de Lucas en su día? Pues, a ver, o sea, yo creo que algo como lo que supuso las aventuras de Lucas en su día, no lo va a haber. Y no lo va a haber, entre otras cosas, porque lo que hicieron, para mí, las aventuras de Lucas es llevar la aventura gráfica a la edad adulta. Como os decía antes, en principios de los 90, sobre todo, era una época de experimentación y donde el género aún no había conseguido establecer bien sus bases. Y si bien es verdad que Sierra hay que concederle todo lo que hay que concederle a nivel de cómo entender el diseño de aventura, creo que para hacernos una de esto tonto, o sea, Monkey Island es como el Super Mario Bros. 3 de las aventuras gráficas. O sea, hay un nivel ahí en el que puede haber variaciones, puede haber novedades, puede haber sorpresas, pero la madurez ya se ha conseguido. Se puede trabajar a partir de ahí, se pueden crear cosas originales, estoy seguro, pero esa madurez ya se ha conseguido. Y no creo que sea algo malo de por sí. O sea, la evolución está bien, pero a veces en la industria de los videojuegos como que tenemos esta tendencia que siempre hay que ir renovándolo todo y reinventándolo todo. Y luego pasa lo que pasa, como con los first person shooters, que tanto renovarse al final ahora volvemos a una época en la que queremos esa experiencia arcade como nos ha vuelto a dar Doom, ¿no? Por ejemplo, o en los RPGs, donde tantas cosas que se querían evolucionar y ahora vuelve el estilo de RPG de un Baldur's Gate, de un combate por turnos. La evolución está bien, pero no siempre nos tenemos que obsesionar con eso. La aventura gráfica creo que es un medio que evolucionó y se hizo maduro muy rápido y que aún puede adaptar y coger varias cosas y tener conceptos originales. Y seguramente a veces haya que mirar en otros géneros más pegados a la aventura gráfica, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor de juegos como el de Return of the Obra Dinn se pueden aprender cosas en el género. O del tipo de juegos estos del abogado, estos japoneses, que ahora no me sale el nombre. Digo, 6 Attorney. Exacto, en la forma de enfocar los diálogos de un Attorney. Creo que ahí se pueden encontrar cosas muy interesantes, pero no esperaría ni creo que sea necesaria una revolución como fue Lucas en su día. Igual que hay revoluciones que son para mal, como la que fue Myst en su día, que para mí se cargó muchas de las bases de lo que hacían una buena aventura gráfica. O lo que luego se ha ido llamando aventuras gráficas y para mí no lo han sido, como el tema de los de Telltale y todo esto. Que ese para mucha gente fue como la evolución y para mí fue como, bueno, ¿no? Pues de eso iba a comentar yo ahora. Un género que bebe directamente de las aventuras gráficas es el de las aventuras narrativas o dramas interactivos. Juegos como Heavy Rain, Walking Dead, The Telltale o los de la saga de Dark Pictures Anthology, la saga de terror, que están más basados en decisiones y en tener esa sensación de vivir la película que en los puzzles en sí. A mí he de reconocer que a pesar de que es complicado meterlos en el mismo saco, porque no tienen las bases de una aventura gráfica, sí que es un género que me gusta mucho y lo disfruto. Pero también es cierto que hay muchísimos detractores de este género, gente que dice que esto no son videojuegos. Yo con eso no estoy nada de acuerdo, porque de hecho, bueno, en su día ya se hizo Dragon's Lair, que era un poco esta idea, y era un videojuego. ¿Vosotros qué opináis de este género, de las aventuras narrativas? Bueno, yo en mi caso lo que opino es que me parece perfecto que existan. Quiero decir, no he jugado a mucho de Telltale, no he jugado a mucho de David Cage. Sí que es verdad que tengo ganas de probar el Detroit Become Human, pero es que me parece perfecto que existan ese tipo de ofertas. Igual que hay gente que habla de los walking simulators con desprecio, no, me parece perfecto, me parece genial. O sea, la aventura gráfica, como yo la entiendo, da una cosa concreta y si lo que tú quieres no está en la aventura gráfica, tienes otras, o en ese momento quieres algo muy narrativo, pero sin esos puzzles, o sea, tienes otros géneros, claro que sí, perfecto, todo el mundo puede poder disfrutar y no me parece menos videojuego porque su interactividad sea a lo mejor más limitada o su interactividad se limite a otras cosas u otros aspectos, igual que las visual novels, hay visual novels que están bien y que me parece perfecto que exista el género, válgame Dios. Sí que vuelvo otra vez al tema de la prensa y de cómo eso se quiso vender en un momento dado como una evolución de un género cuando tú
tú mismo dices que eso ya existía. Y las videoaventuras, cuando empezó la fama del Full Motion Video, de cuando surgió el CD y todas estas cosas. O sea, todo esto ya estaba inventado y se ha podido perfeccionar, se hace de mejor manera, de peor manera, pero para mí no es ni una evolución del género, sino que es un subgénero que puede partir de ahí, pero que es un subgénero que se ha diferenciado y que se diferencia porque aporta otras cosas al jugador y busca otro tipo de experiencias en el jugador, y eso me parece genial y perfecto y estupendo. Y yo aquí estoy totalmente de acuerdo. Me parece además que es eso lo que comentas, un poquito de marketing, ese marketing de muy cabeza cuadrada, de intentar poner todo en categorías que sean reconocibles para el público, porque de esa manera lo vendes mucho más fácil. Y hay una cosa que está relacionada con esto que a mí me molesta muchísimo, y es cuando lo llaman películas interactivas, porque para mí es una cosa que no tiene ningún sentido. Una película no puede ser interactiva. Una película es algo que tú te sientas y tú lo ves. Y si tú estás interactuando, no puede ser una película porque necesitas una narrativa totalmente distinta y te tiene que dar una experiencia totalmente distinta. Pero claro, entiendo que, como decía al principio, por el rollo del marketing, tienes que llamarlo a algo que se le parezca, y lo más reconocible es una película. Y esto es algo que me molesta, sobre todo porque se suele utilizar de manera despectiva, ¿no? Cuando te dicen, no, es que esto es una película interactiva. Y dices, joder, lo estás diciendo como si fuese algo malo, no necesariamente. Pero sí que me parece también eso. Otra cosa distinta, me da una experiencia diferente a la que yo busco en las aventuras gráficas, pero que no es lo mismo. Y si yo quisiera jugar una aventura gráfica, pues jugaría una aventura gráfica, y si quisiera otra cosa, jugaría otra cosa. Las dos me pueden entretener, las dos me pueden gustar, pero me parece que hay que reconocer que no es la misma cosa. Sí, sí, a mí me parece acertado lo que dices de las etiquetas. Quiero decir, si ya tenemos una etiqueta que va perfecta para un género que podemos llamar aventuras narrativas, ¿qué necesidad hay de ir ahí como menospreciando la aventura que tiene una parte de gameplay que para mí es esencial, que es contar la historia a través del puzzle? ¿Qué problema hay en que convivan las dos etiquetas? Yo no veo ningún problema, ni ninguna necesidad de esta obsesión que hubo hace unos años de como que una se tenía que comer a la otra. Como que lo nuevo de Telltale era lo que iba a acabar con la aventura gráfica clásica, que era muchas veces la sensación que tenías leyendo la prensa. Y que dice Telltale, dice lo de David Cage o cualquier otra cosa que, repito, me parecen totalmente válidas. Y bueno, relacionado con este género, también nos encontramos juegos como el reciente Vértigo de Pendulo Studios o Life is Strange, que creo que en este sentido lo hacen muy bien, que combinan un poco la aventura gráfica clásica, basada en puzzles, con la experiencia narrativa de estos juegos de Quantic Dream y derivados. ¿A vosotros qué os parece esta combinación? ¿Creéis que casa bien, que aporta y que da un buen género en sí mismo? ¿O no os acaba de encajar? En el sentido, si queréis jugar a una aventura gráfica, jugáis a una aventura gráfica; si queréis jugar a una aventura narrativa, jugáis a una narrativa. A mí personalmente me gusta mucho. Una de las cosas que me gustan muchísimo en videojuegos es la toma de decisiones. De hecho, mi género preferido es el rol, y sobre todo el rol que está basado en eso, en historia ramificada de decisiones. Así que esto sí que me gusta mucho. Es algo que me casa muy bien, disfruto muchísimo, y creo que es algo bueno para las aventuras gráficas actuales que estén complementando así. Que a pesar de estar basada en puzzles y de tener pues esa experiencia de aventura gráfica clásica, también tengan pues una historia ligeramente ramificada, toma de decisiones. Creo que le aporta bastante valor. ¿Vosotros qué opináis? Pues en ese sentido, si te soy sincero, es que ni he jugado Life is Strange, ni he jugado los dos últimos juegos de Péndulo, Vértigo y Blacksad, pero les tengo ganas. Así que si algún día los juego te diré mi opinión al respecto, la verdad. También te quería comentar, ahora que mencionas todo esto, antes cuando se ha hablado de Rosewater y de Grudge Lab Games, una de las cosas que se le había criticado es justamente esto, que había sido un poco ligero sobre todo en el juego Lamplight City, en el tema puzzles, y se había centrado mucho más en la toma de decisiones y todo eso. O sea que a lo mejor por ahí podrías probar también, Lamplight City te puede gustar bastante. Y la última de Dave Gilbert de Watch the Games, que era una Bowed, también ya está con puntos de rol, muy basado en la toma de decisiones, diferentes finales, una narrativa muy importante, con unos puzzles ligeros. Así que más que darte mi opinión sobre juegos que no he jugado, pues te menciono dos que acusan un poco de lo mismo, estando más cerca de lo que tradicionalmente se conoce como aventura gráfica, porque a lo mejor tú los pruebas y te parecen geniales. Yo, como tampoco los he jugado, pues no voy a juzgar aquí, ¿no? Vamos ya encaminándonos hacia el final del programa, no sin antes ceder a nuestro invitado el honor de presentarnos el juego de la semana.
muchas gracias por ese honor. Pues nada, pues ya que estamos hablando de aventuras gráficas, pues ¿qué voy a escoger? Una aventura gráfica. Y ya que me habéis traído aquí para hablar sobre todo de aventuras gráficas contemporáneas, voy a traer la que para mí es, a día de hoy aún, mi aventura gráfica contemporánea favorita. Y que la pongo a la altura de los grandes clásicos como los Monkey, Gabriel Knight o Broken Sword. Y es Gemini Rue. Gemini Rue es la primera aventura gráfica que solo distribuyó Watchet Games, que no la desarrolló Dave Gilbert, sino que solo hizo de distribuidora, editora. Y es una aventura gráfica de cyberpunk, el típico cyberpunk a lo Blade Runner, neo-noir, muy oscuro y todo esto. Y tiene algunas de las cosas que yo antes he mencionado que me gustaban. Por ejemplo, tiene una interfaz donde tú cuando picas un elemento te salen 4 verbos, acciones que puedes usar. Además tiene una manera curiosa de utilizar el inventario, que en lugar de tener una sección de inventario que tú abres aparte y luego coges el objeto y ese lo pones en el punto en el que quieres interactuar. Al contrario, cuando picas en el punto en el que quieres interactuar, en esa pequeña ventanita justo debajo de las acciones, te salen los diferentes objetos que tienes. Entonces, es una cosa que me parece curiosa a nivel de interfaz porque se ve poco en las aventuras gráficas y creo que es muy práctico porque al lado a la que haces el clic, al lado tienes las acciones, los objetos, todo, y a mí es una cosa que me ha gustado mucho. Y luego lo que es a nivel de historia es muy interesante, tiene una trama que a mí me tuvo enganchado desde el primer momento, con el ambiente cyberpunk, género negro, etcétera, etcétera. Entonces, hay 2 protagonistas, uno se llama Azriel, creo que se pronuncia así, no sé, que es había sido un asesino y ahora es un policía, un investigador, algo así, que llega a un planeta a buscar a su hermano, un planeta controlado por una mafia que se llama Boryu Dokkan o algo así. Y el otro personaje que manejamos está encerrado en parece ser una especie de prisión y le han borrado los recuerdos. Y bueno, ahí ya son los típicos 2 historias que parecen separadas y al ir avanzando la aventura, pues acaban de cierta manera uniéndose. Y realmente parece espectacular, tanto a nivel de puzzles me parece muy buena, sin ser la aventura más compleja, ni la más difícil, ni nada así. Me parece que tiene una variedad de puzzles brutal, desde puzzles de objetos, de conversación, utilizas consolas en un momento dado, consolas de información, comunicación con otros compañeros, la parte puedes combinar, al ser 2 protagonistas, la mayoría de la aventura puedes escoger manejar con uno u otro protagonista, ir combinando, pues si te quedas bloqueado con uno, continuar con el otro, etcétera, etcétera. Tiene unas pequeñas secuencias de acción que para mí son lo más flojo de la aventura, pero igualmente creo que para lo mal integradas que suelen estar las secuencias de acción en este tipo de género, pues se pueden traer bastante bien. Y ya digo, tanto a nivel de historia como de ambientación, como de puzzles, me parece que lo hace todo tan bien, está tan bien unido todo y la trama es tan interesante y el universo tan rico en el que se mueve. Al final la historia en sí es pequeña, pero da la sensación de tener un lore detrás, todo un universo detrás interesantísimo que te gustaría hasta explorar más y todo, ¿no? Que se hace hasta corta y mira que no es especialmente corta. Así que esta es mi recomendación. Me parece una aventura genial, de lo mejor que he jugado yo jamás en el género. Estamos hablando de una aventura de creo que 2009 o 2011 si no me equivoco mal, y la pongo a la altura de los grandes clásicos sin pensármelo ni un momento. Y que se la puedo recomendar a todo el mundo, me parece espectacular. Entonces el pixel art es precioso y original, las animaciones, es que no puedo más que decir cosas buenas, me encanta esto. Con esto llegamos al final. Gracias, Hugo, por acompañarnos hoy y a nuestros oyentes. Muchas gracias por escucharnos una semana más. No os olvidéis de suscribiros al canal y seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad ni ninguno de nuestros fantásticos hilos. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.